Y esta mañana hay un tema muy lindo, digo lindo al mismo tiempo, porque a través de esta lección del día de hoy que vamos a estudiar, ay, Dios imparte fortaleza, Él está ahí. Él está ahí, gloria sea al Señor. Es la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas, a pesar del momento, porque ¿quién no ha pasado por prueba, por dificultad, por lo que se sea en el transcurrir de nuestras vidas en los caminos del Señor? ¡Amén! ¿Quién no? Bendito sea el Señor. Que a veces nosotros nos levantamos y pensamos, ok, todo bien, pero no sabemos lo que nos transcurre en la semana. Tenemos muchos planes, pero dentro de esos planes, de momento aparecen ciertas cositas, como dice mi jefa, que ella nos entrega un papelito del trabajo de hoy, pero los inconvenientes que se aparezcan, eso no estaban incluidos. Gloria sea al Señor. Pero Dios es bueno y Dios es maravilloso. El pensamiento central dice, los sufrimientos mortifican la carne. Que si la mortifica, mi hermano. Pero la bendición de esto es que nuestra carne se podrá mortificar, pero dice, pero a la vez vivifican el espíritu de los que viven para la gloria de Dios. Porque todo momento difícil nos acerca más a Dios. Cada momento difícil que pasamos, gloria sea al Señor, es un momento donde hay ciertas circunstancias que es donde más buscamos del Señor en medio de la situación en la que nos encontremos. Dice uno de los objetivos, fortalecer nuestro corazón para que no decaiga frente a las pruebas. Y siempre se ha dicho que cuando hablamos del corazón, el corazón es un músculo, gloria sea al Señor. Estamos hablando, arañita, déjate de nosotros. Gloria a Dios. Mira la vista viva. Es una arañita. Pero es la sensación, yo sé que ella no va a hacer nada, es la sensación. Por ahí hay unos lagartijos, esos pentecostales, las arañas. Gloria al Señor. Cuando habla de fortalecer el corazón, no es el músculo. Sabemos que en nuestra mente, gloria sea al Señor, lo que estamos pidiendo a Dios, que en medio de esas situaciones, en medio de las pruebas, que en medio de cualquier dificultad que llegue a nuestras vidas, que nuestro corazón, nuestra mente esté fortalecida en el Señor. Y dice, esforzarnos por ser más semejantes a Jesús en las penas y el sufrimiento, y eso es un temita que vamos a tocar a través de esta lección en este día. Porque bien claro nos dejó dicho Él, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos. ¿Por qué? Porque ya Él pasó por ello, Él pasó por ello, Él venció, Él triunfó, y no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre, enseñándonos que si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Y lo más hermoso de todo, que tenemos que darle la gloria y la honra al Señor, es que en el proceso no estamos solos, porque Él está con nosotros. No estamos solos, gloria sea al Señor. Eso es lo más importante que usted y yo debemos de tener en mente. Las pruebas constituyen, mire, una escuela para el refinamiento de la fe del creyente. Una prueba porque, gloria sea al Señor, a través de ellas aprendemos. A través de ellas aprendemos cómo acercarnos más a Dios, cómo buscar más a Dios, gloria sea al Señor. Aprendemos a depender de Dios sobre todas las cosas, gloria sea al Señor. Dice, la manera como reacciona indica cuán cerca o lejos usted está del Señor, y al mismo tiempo podemos entender que no es cuestión tal vez de qué tan lejos y qué tan cerca, porque hay personas que pueden estar a 80, al 60 y tener una fe, y de momento viene una situación que ¡pah!, los tumba. Esto es cuestión entonces de que confiemos que en medio de la situación Dios tiene el control de todas las cosas. Dice, a veces la persecución viene como prueba, gloria sea al Señor, como una escuela para el refinamiento de la fe y la afirmación de la convicción del creyente. Dice, esa es una de las formas, que viene como una prueba a nuestra vida, la persecución, el momento difícil. Pero por otro lado tenemos que entender que la persecución siempre ha sido una táctica del diablo para que no proclamemos la verdad del Evangelio, gloria sea al Señor. Y lamentablemente muchos caen en el juego del diablo, porque vienen situaciones a nuestras vidas que en vez de nosotros fortalecer nuestra fe y seguir caminando, ¿qué hacen? Nos hacen retractar. Llega un momento difícil, llega Edith Z o lo que sea, y a nuestras vidas,
y en vez de seguir caminando, es como si le siguieran el jueguito a Satanás, porque entonces se retractan, gloria al Señor, y tenemos que entender que el enemigo usa cualquier maquinación, cualquier situación para que nuestra fe decaiga, gloria al Señor. Dice, esto ha sido visto tanto en las páginas de la Biblia, y lo vemos a través de las historias bíblicas, gloria al Señor, de profetas que fueron perseguidos por hablar la verdad. Y esas historias las conocemos a través de la palabra del Señor. Y de ejemplo nos da aquí a un Jeremías, que por hablar la verdad, por advertirle a un pueblo, gloria sea al Señor, ¿qué pasó con el pobre muchacho ese? La persecución, la situación de cómo, miren mi hermano, y que en medio de toda la situación, a pesar de que llegó un momento que él dijo, no voy a hablar más, no voy a predicar más, pero que el fuego cabía en su interior, mi hermano, no le iba a dejar de caer, gloria a Jesús. Pero llega el momento difícil y Satanás se aprovecha de todas esas situaciones, gloria al Señor, y no podemos darle riendas. Dice la palabra que el mismo Jesús dijo, bienaventurados sois, bienaventurados, bendecidos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Pero hay que entender que bien claro dijo él, cuando vituperen y os persigan, pero no es por yo buscarme los problemas, no es por yo meterme donde no me tengo que meter, no es por yo estar haciendo lo que no debo de hacer, es por la causa del Evangelio, es por la causa de la palabra, del servicio a Dios, de su fidelidad a Dios, gloria sea al Señor. Y dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, no es que las tengan contra nosotros, que antes que nosotros hubieron otros que pasaron peores situaciones. Esto ha sido desde el principio, que Satanás siempre se ha levantado sobre el pueblo de Dios, sobre la casa de Dios, bendito Jesús. Y han habido hombres que han caído, han habido hombres que han caído, se han levantado, y otros que han perseverado, gloria sea al Señor. Y permita a Dios que nosotros seamos de los que sigamos perseverando, y que sin momento alguno caemos, como decía yo la semana pasada o anterior, si no me equivoco, con el ayuno, Jehová Dios está ahí para levantarnos, gloria sea al Señor, porque no estamos solos, gloria a Jesús. Y Tomás, bendecido sea. Yo te voy a dar la parte hoy. Aleluya. La uno va a tomar. Aleluya. ¿Verdad que dice la 13 y la 14? Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es posible que suframos, aún haciendo el bien. ¿Qué dice Pablo? Puede haber persecución para los que hacen el bien. Hay mucha lógica en esta promesa distinta, divina. Pues si nuestro Dios cuida aún de los que deshonran su nombre y desobedecen su palabra, ¿cómo no protegerá a los que se esfuerzan a hacer su voluntad? Aunque se trata de una promesa condicionada, no deja de ser una más de las alentadoras para el creyente. Pensando en estas palabras el apóstol y de otras promesas de la Escritura, casi podríamos asegurar que a los hijos de Dios no le tiene que llegar ningún mal. No obstante, las pruebas de Job, la persecución de Jeremías, el sufrimiento de Jesús, Dios tiene una lección muy clara para que no nos ilusionemos tanto. A pesar de la promesa del versículo 13, Pedro en el 14 no descarta las posibilidades de que aún el creyente más fiel tenga que sufrir. Dice, mas también si algunas cosas padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois si no llega la persecución que debemos hacer. Pedro dice, no os amedrentéis por temor de ellos, si os conturbéis. Bueno, empezando, ¿verdad? Que vemos aquí que el apóstol Pedro, ¿verdad? Que dice que, como dice en el 1, ¿quién es aquel que podrá hacer daño si
si vosotros el bien, ¿verdad? Es como Pablo, no sé, acuérdense a los Gálatas o que le habla a Pablo y le dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Es lo mismo en la acción con Pedro y Pablo. Hambre, desnudez, no sé, tantas cosas que dice, ¿verdad? Y aquí pues Pedro expresa en esa misma forma, porque nosotros, ¿verdad? En este de eso porque es como dice aquí, si es aún los que desobedecen, Dios tiene que hablar por ellos, que es más aquellos que nosotros como que nos esforzamos y estamos en la voluntad de él haciendo el bien, ¿verdad? Pero dice más en el 14 que si sufrimos, que si padecemos, que si hacemos esto por la justicia, que dice que es como dice ahorita, por el evangelio, por la palabra de Dios, ¿verdad? Pues seremos bienaventurados, porque eso es lo que Pablo decía, o Jesús mismo decía, que bienaventurados los que padecen por causa de mi nombre, o bienaventurados los que son débiles de espíritu y esas cosas, ¿verdad? Pues aquí no podemos nosotros de eso, si es como dice que si andamos bien con el Señor, no nos podemos alimentar ayudando en lo que el Señor quiere siempre que nosotros hagamos. Si estamos bien, no hay por qué preocuparse. Amén. Amén. Gracias, Tomás. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Es posible que suframos aún haciendo el bien. Gloria al Señor. Como dijo Tomás, aquí dice, aunque se trata de una promesa condicionada, no deja de ser una de las más alentadoras para el creyente. Gloria sea al Señor. ¿Y por qué dice que es una condicionada? Él está diciendo ¿quién podrá y quién es aquel que podrá hacer daño? Pero tiene una condición esa pregunta. Dice, si vosotros seguid el bien. O sea, ¿quién te puede hacer daño si tú sigues el mal? ¡Ja! Ya tú sabes quién te puede hacer daño, pero mientras que usted esté haciendo lo bueno, te está diciendo quién puede hacerte daño mientras que tú estás haciendo lo bueno. Inclusive más adelante dice, mas si alguna cosa padecéis, como yo dije ahorita, no porque yo me meta donde no me tengo que meter ni esté haciendo las cosas que no tenga que hacer, dice por causa de la justicia. Es bien claro, te está diciendo a ti la condición. Si tú vas a padecer por mi evangelio, muy claro dice, tú eres bienaventurado. Si tú padeces por serme fiel, si tú padeces por mantenerte firme, dice aquí la palabra que tú eres bienaventurado. Gloria al Señor. Dice, pensando en estas palabras, y es lo que analiza a veces en una persona, del apóstol Pablo, y en otras promesas de la Escritura, casi podríamos asegurar que a los hijos de Dios no les tiene que llegar ningún mal, porque a veces pensamos y nos creemos que porque yo soy hija de Dios, yo no voy a padecer. Muchas personas llegan al evangelio con esa. Hay personas que llegan al evangelio, gloria al Señor, y tal vez en su vida pasada estaban chilling, pero cuando llegan, les llega el momento difícil, y dicen, pero si yo lo sé, ahora estoy peor que antes. Tienes que entender que cuando tú le perteneces al enemigo, él no te va a molestar, él te está dejando tranquilito. Ahora, cuando tú vienes al Señor, sabemos que él va a hacer la vida imposible. Gloria al Señor. Es algo que tenemos que entender, y que el que diga, ven que todos tus problemas se van a arreglar, ven que vas a estar, no, esa es la mentira más sucia que tiene. Entonces Satanás, bendito sea el Señor, o quien la está diciendo, porque eso no es un camino de rosas. Bien claro lo dijo el Señor, que vamos a padecer, que vamos a tener persecución, inclusive que muchos van a morir por el evangelio. Es claro, él no nos está mintiendo, no te dijo, vente que yo te voy a resolver todos tus asuntos, no. Él te está dando muy claro aquí todo lo que tú vas a padecer. Ahora, una vez tú vienes al Señor, tú por amor a Dios y confiando en que está contigo, Señor, no importa lo que yo padezca, como le dijo Moisés en un momento, yo no voy solo, si tú vas conmigo, yo voy. Y este es el proceso del camino del Señor. Si Él está con nosotros, mi hermano, a donde sea, gloria a Dios. No obstante, las pruebas de Job, que eso fue otro, un hombre que el mismo Jehová Dios le dijo a Satanás, mira, tú no has contemplado a mi siervo, perfecto, temeroso, que no le dijo, gloria sea al Señor, bendito Dios, y que no pasó Job.
A Job lo arrastraron por el piso, como hablaba yo otra vez, le dieron un empujón que se cayó de pecho, gloria sea al Señor. Dice la persecución de Jeremías, que ese fue otro. Y no solamente ese, mi hermano, y lo que padeció Jesús mientras que estuvo aquí en la tierra. Al Hijo de Dios. ¿Usted se cree que no nos van a hacer eso a nosotros? Nosotros no somos nenes lindos. Lo padeció el Hijo de Dios, cuanto más nosotros. Dice, y los sufrimientos de Jesús tienen una lección muy clara para que no nos ilusionemos tanto. Vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar, gloria sea al Señor, pero Jesús venció, y si Él venció, nos está diciendo a nosotros, vosotros venceréis, gloria sea al Señor. Dice, si nos llega la persecución, ¿qué debemos de hacer? Dice la palabra, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y un ejemplo que a mí me gustó mucho que trajo esta lección es a los tres hebreos estos, Sadrach, Mesach y Abednego, gloria sea al Señor. El momento en que tenían que inclinarse ante aquella estatua del rey Nabu, gloria sea al Señor, que dice, por no inclinarse a adorar la estatua de Nabucodonosor, estaban a punto de ser echados al fuego ardiente. Pero esos tres varones de fe, ¿qué le respondieron a aquellos soldados? Gloria sea al Señor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, lo librará. Eso fue una palabra que dijo el Dios a que yo le sirvo. Él me puede librar de tu mano en este momento, gloria sea al Señor. Y ellos estaban segurísimos, gloria a Dios, de que Dios podía obrar. Y esto lo fue aquí en este cantito, que cuando yo estaba hablando con Gloria de lo que me estaba pasando y que tenía que ir al médico, una cosa y la otra, estos dos andaban con dos sacos, por lo que le expresaron también aquí al rey Nabu. Ellos estaban seguros en sí de que Dios podía librarlo de esa situación, de que Dios podía sacarlo. Pero vemos un poquito más adelante, gloria sea al Señor, que dice que sabían que Jehová podía librarlo haciendo un milagro, pero sin embargo, sabiendo que Dios puede librar a los suyos de la prueba y ayudarlos a pasar la misma, le dijeron, si Jehová no nos libra del horno, oh rey, sabe que de ninguna manera serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Dios me puede sacar de esta, no hay problema, pero si aún así no me saca, no por eso yo me voy a doblegar a ti, no por eso yo voy a cumplir tus caprichos, no por eso yo voy a hacer lo que a ti, gloria sea al Señor, te dé la gana en pocas palabras, o algo que vaya en contra de la ley de mi Dios. Bendito sea el Señor. Ellos fueron muy claros, sabiendo que Dios podía hacerlo, pero que si no lo hacía, no por eso le iban a fallar a Dios. Gloria sea al Señor. Pedro dice, gloria sea al Señor, por eso que le dice en ese versículo 14, no os amedrentéis por temor de ellos, no os conturbéis, porque nos van a hacer presión. El empuje va a venir, gloria sea al Señor, para que le fallemos a Dios. Nos van a empujar, nos van a presionar, pero no podemos doblegarnos a ellos, gloria sea al Señor. No importando la situación por la que usted y yo estemos, no podemos negar a nuestro Dios. Y es más, le voy a poner un ejemplo que me viene en la mente muchas veces ahora, como a veces con sencillez, con estupidez, vamos a poner así, le fallamos a Dios. Personas que a veces por recibir ayudas del gobierno, viene el que está allí y te dice, usted entrega todos los papeles y todas las cosas. No, pero si tú vienes y pones esto aquí, eso no es nada. Y esto, bueno, con tal de que me lo den, vienen y meten la pullita, meten la mentira, meten la cosita. En lo más simple, le fallamos a Dios. En cositas tan simples y tan pequeñitas. Porque a veces no tienen que ser cosas grandes que nos pasen. El enemigo se va a valer de cualquier cosa para que usted le falle a Dios. En vez de un momento como ese, Jehová suplirá. Si no, no hay problema, pero a veces nos hacen caer, mire, el enemigo nos pone unas clases de trampa, mis hermanos. A veces en lo más sencillo, en esas zorras pequeñitas, que son las que se filtran, es donde el enemigo se vale para que usted y yo le fallemos a Dios. Pero nos dice aquí que no importando la situación, te libre Dios o no te libre, usted y yo tenemos que permanecer firmes al Dios de la gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Para Juanita, la vez. Gloria a Dios.
Santo. Sino santificad a Dios en el Señor. En vuestro corazón está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Dice, debemos estar preparados para dar testimonio de nuestra esperanza. Aquí se nos presentan 3 pasos que debemos dar para poder pasar las pruebas con éxito. 1. Santificar a Dios en el Señor en vuestro corazón. Santificar al Señor es someternos totalmente a su voluntad y obedecer en Dios. Quiere decir que tenemos que estar preparados y siempre confiando en Dios que está con nosotros y nos ayuda a pasar las pruebas que tengamos que pasar. El temor a Dios el temor a Dios nos hace estar fuera del pecado y todo el desobediencia. 2. Estar preparado. La ignorancia de lo que Dios dice en su palabra conducir a la gente al error, a sus hijos. Errar, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y tenemos que estar preparados con la palabra de Dios para obedecer lo que Dios nos dice a pesar de las situaciones que vengan a nuestra vida. La 3. Presentar defensa. La palabra defensa es la introducción del término griego apología, el cual se refería a las declaraciones que se presentan ante los tribunales. Pero aquí Pedro alude a todo aquel demanda razón, que estamos preparados en la palabra, podemos hablar de nuestra esperanza en Cristo con mansedumbre, reverencia. El apóstol exige también que el creyente tenga siempre una buena conciencia. Esto significa estar a cuenta con el Señor de tal manera que nuestro testimonio sea efectivo, convenza a los que escuchan y a los que murmuran de nosotros quedan avergonzados. Quiere decir que si nosotros nos aferramos siempre, vivir una vida en santidad, con temor a Dios, y estar preparando siempre que si murmuran de nosotros, porque siempre hay quien dice, mira se cree y aquel, pero siempre hay, pero nosotros con nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestro modo de hablar, de conducirnos, de expresarnos, de actuar es suficiente después que nosotros seamos una persona, se creyente, una persona temerosa de Dios y anda siempre obedeciendo la palabra y cuidándose, porque nosotros como creyentes tenemos que cuidarnos cómo nos portamos delante de los inconversos, porque cualquier cosita así ellos encuentran para poder decir, mira, y esa que es cristiana, y dice que es cristiana, y mira, por eso que es muy importante el testimonio de uno, porque a través de nuestro testimonio a veces no es necesario hablar, porque a través del testimonio la gente mira y dice, verdaderamente esa es una persona temerosa de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana Marita. Dice 3 pasos que debemos dar para poder pasar las pruebas con éxito. Gloria al Señor. La primera, santificar a Dios, el Señor en vuestro corazón, y nos dice aquí que santificar al Señor es someternos totalmente a su voluntad y obedecerle en todo. No es hacer a la mitad. No es no vivir sometidos a Dios, sometidos al Señor, sometidos a su palabra, no es hacer lo que yo quiero, vivir como yo quiero, estar como yo quiero, y que cuando llegue el momento de la prueba, ¡ay Dios! Pero como dice hermana Juanita, ¿cómo ha sido nuestra relación con Dios anteriormente? ¿Cómo ha sido nuestra conducta? ¿Cómo ha sido nuestro testimonio? Gloria sea al Señor cuando llega ese momento.
Muy claro dice, el primer paso es estar sometido a Dios totalmente a su voluntad y obedecerle en todo. Número 2 dice estar preparados. La preparación del creyente empieza con la afirmación de su fe. ¿Y cómo se obtiene eso? Dice, gloria al Señor aquí, que la ignorancia de lo que Dios dice en su palabra conduce a la gente al error. Porque es que constantemente se está hablando de que nos metamos en esta palabra de Dios, de que conozcamos lo que Dios quiere para nosotros, de que conozcamos cuál es su voluntad, de que conozcamos cuáles son sus promesas para con nosotros, gloria al Señor. Y muchas personas pues ignoran y entran muchas veces en error, pues porque no conocen a esta, porque no se entran en esta. Y bien claro dije al principio, gloria al Señor, someternos a su voluntad y obedecerle en todo. Pero es esta. Yo tengo que someterme a esta. Yo tengo que obedecer a esta, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Pero si yo no la conozco, si yo no sé qué es lo que el Señor quiere, gloria al Señor. Gracias a la palabra que me dice a mí que van a venir momentos difíciles, gracias que me dice que voy a pasar por pruebas, gracias que me dice, me lo está advirtiendo con tiempo, pero me dice, bueno, a un momento me dice resistir al diablo y huirá de vosotros, me está dando un consejo ahí. En otro me dice que va a llegar persecución, que momento difícil, pero que confíe porque Él está conmigo, por eso me lo dice la palabra. Gloria sea al Señor. Pero si yo no la conozco, gloria a Jesús, ¿cómo yo voy a someterme a Dios y aceptar su voluntad? Bendito Dios. Erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios, gloria a Jesús. La tercera dice presentar defensa. Pero no es que no me haga frente al otro, ahí a lo... No, mire, dice, alude a todo aquel que os demanda razón. Dice, si estamos preparados en la palabra, podremos hablar de nuestra esperanza en Cristo con mansedumbre y reverencia, gloria sea al Señor. Que llega ese momento en que somos enfrentados por el mundo, gloria sea al Señor, gloria a Cristo. Usted y yo tenemos que estar preparados por medio de la palabra del Señor, no podemos ignorarla, bendito, tenemos que empaparnos de ella, gloria a Jesús. Y que en un momento que nos encontremos en un momento de defensa, no es que yo voy a salir con malcriadeza, no, para eso el Espíritu Santo de Dios le da la mansedumbre, le da la capacidad, le da el entendimiento para usted responder, que se pueda ganar a otro, gloria sea al Señor, porque como decía hermana Juanita, nuestro testimonio, nuestra manera de estar afuera, el mundo tiene los ojos puestos en nosotros, somos cartas abiertas a ellos, gloria sea al Señor, muy claro. Pero que también dice algo muy importante el apóstol aquí también es que exige en el creyente tenga una buena conciencia. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo yo estoy con mi Dios? Gloria sea al Señor. Dice, tener una buena conciencia es estar a cuentas con el Señor, de tal manera que nuestro testimonio sea efectivo y convenza a los que lo escuchan. Cuando tenemos una buena conciencia en el Señor, los que murmuran de nosotros quedan avergonzados. Pero ay de cuando hablan con nosotros, gloria sea al Señor con razón. Ahí sí que es triste, mi hermano. Ahí sí que es triste, gloria sea al Señor, como muchas veces embarramos el Evangelio nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestra forma de manera de actuar o con nuestra... Mire, le voy a testificar rapidito algo que me pasó en estos días, bendito sea el Señor, que tuve una situación en mi trabajo y estuve reunida con mi jefe el viernes, gloria sea al Señor. Y para que usted vea, y mire, usted sabe que yo le dije que en una ocasión hace como año y pico atrás pasó un momento bien difícil en el trabajo, gloria sea al Señor. Mire mi hermano, yo soy de las personas, y ha sido siempre, que si usted me va a decir algo a mí, no me levante la voz y no me grite. No lo haga, no me grite, no me diga las cosas gritando y nos vamos a entender. Créame, usted es buena conmigo, usted me lleva al cielo, usted me lleva al fin del mundo. Pero no me grite, porque hay formas de usted expresar las cosas y después decirlas. Y tuve una situación en la semana donde se me levantó un poquito la voz, y entonces yo tuve una situación y mi jefe pues nos reunimos y yo le dije, especialmente a él, en 23 años usted jamás me ha tenido que levantar a mí la voz, usted me dice las cosas, yo las entiendo, nos hemos entendido bien. Pero la situación que vino fue porque me levantaron la voz y me quité una boca que yo tenía. Le dije, mire, son 53 y mi dedo está lleno de canas. Esa es una. Pero a mí no me grite, yo no soy una niña.
a mí, ustedes me tratan a mí a la buena, ustedes me lleven donde sea. Pero entonces en ese caso yo prefiero callar a tener que abrir mi boca y ofender. Entonces guardo silencio, me quedo tranquilita, deje que se me pase el calentón por lo que sucedió o y hablamos. Así. Y entonces trajo el tema que después de que nos arreglamos la situación, entró en el tema y dice, sí, Claribel, porque nosotros entendemos y sabemos que tú eres una mujer cristiana y tenemos que entender que esto es como un matrimonio. Cuando suceden cosas, aún en el trabajo, que es como un matrimonio, en una relación bien, hay que arreglar las cosas en el momento, no se pueden dejar para mañana. Porque si usted lo deja para mañana, eso sigue pudriendo, se sigue creando roces y creando cosas o lo que sea. Pero lo que a mí después me puso a analizar en un momento, me dijo, nosotros sabemos que tú eres una mujer de Dios, que tú eres cristiana y que dar ejemplo, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo lo entiendo. Pero hay situaciones de parte y parte, porque aquí, tanto de allá como para acá, le servimos al Señor. Y yo le aclaré dónde fue que yo fallé, si fue que fallé, pero cuando fallé dije, no, ahí no fallé yo, porque hay cosas que también nosotros como cristianos tenemos que darnos, no es que nos pisoteen. Yo tengo mis derechos en un sentido de que cuando yo tengo que reclamarlo, si yo sé que fallé, yo lo admito, pero si yo no fallé, no fallé. Pero vuelvo le digo, las cosas se hablan, no se gritan. Usted me lleva al fin del mundo de esa forma, pero no. Ok, Claribel. Pero para que usted vea cómo ellos tienen, las personas tienen los ojos y saben quién es usted, y rápido al momento de ver, pero tú eres cristiana. Tiene que dar un ejemplo también, esto, aquello, otro. Por eso le digo que nosotros somos cartas abiertas, gloria al Señor, al mundo. Y aunque usted no lo crea, a veces tal vez para fastidiarnos, vamos a ponerlo así, se la sacan rapidito de la manga a ver lo que usted hace, a ver lo que usted contesta, a ver lo que usted dice, gloria sea al Señor. Pero gloria a Dios que tratamos siempre de mantener nuestro testimonio, que sea no para nosotros, sino para honrar a Dios en todo momento, gloria sea al Señor. Entonces nuestra conciencia, nuestra relación con Dios, como dice aquí, gloria sea al Señor el apóstol, tenemos que estar claros con Dios. Eso es algo muy importante, que tenemos que tener nuestras cuentas claras con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fidel, ¿me puede coger la C? Por favor. La C del 17. 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bien dice en el versículo 14, el autor se refiere a la posibilidad de que como cristianos sufrimos por causa de la justicia. Estas palabras fueron expresadas primeramente por Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia en este pasaje es la norma de rectitud del reino de Dios, no de los hombres. Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda esta cosa os será añadida. El sufrimiento por la justicia nuestra puede tener algún valor moral, pero para nosotros, pero no en lo que se refiere al reino de Dios. Pero cuando alguien sufre por la justicia de Cristo revelada en el Evangelio, su padecimiento no son en vano, se convierten en una confirmación de su dedicación a Dios a costa de cualquier sacrificio. Tenemos mucho testimonio de cómo la sangre de los mártires de la fe han servido como fertilizante para el crecimiento de la obra de Dios. Bien, aquí podemos ver, ¿verdad? Como dice, sabemos que desde un principio, ¿verdad? Siempre por el Evangelio siempre se ha sufrido, ¿verdad? Y tenemos ejemplo, ¿verdad? En la palabra. Y como dice aquí, que es mejor sufrir, ¿verdad? Por la causa de Jesús, que no por la nuestra. ¿Por qué por la causa de Jesús? Porque sabemos que si padecemos y sufrimos, ¿verdad? Pues el Señor puede pasar por la causa de Jesús, pues
o no vamos a tener, ¿verdad?, esa ayuda y esa fortaleza de parte del Señor para poder vencer. Dice, el sacrificio por la justicia nuestra puede tener alguna valor moral para nosotros, ¿verdad? Puede ser que nosotros suframos, ¿verdad?, por una persecución personal o algo, ¿verdad? Pero cuando es por el Evangelio, ¿verdad? Cuando tenemos que cuidarnos, como usted decía, que hay que cuidar el testimonio, ¿verdad? Cuando sufrimos por causa de Jesús, pues vamos a tener la recompensa, ¿verdad? Y allí sabemos, ¿verdad?, que hay una bienaventuranza en el Sermón del Monte, ¿verdad?, donde Jesús dice, bienaventurados aquellos que sufren por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más adelante, ¿verdad?, termina diciendo, tenemos mucho testimonio de cómo la sangre de los mártires de la fe han servido como fertilizante para el crecimiento de la obra de Dios. Qué bueno, ¿verdad?, que nosotros no estamos a ciegas. Si como tú dijiste ahorita, si leemos, ¿verdad?, y estudiamos la palabra del Señor, tenemos un ejemplo ahí de cuántos hombres de Dios en un momento dado dieron su vida, ¿verdad? Y que esa sangre ha servido de fertilizante, ha servido de abono. ¿Por qué? Porque si ellos pudieron, nosotros también, ¿verdad?, podemos hacerlo. Y no tan solo eso, sino que qué lindo que ese ejemplo, ¿verdad?, que podemos ver, como tú decías ahorita, el de los tres jóvenes, cuando no quisieron doblar, ¿verdad?, rodillas delante de la estatua, cuando Daniel fue echado al pozo de agua, que prefirieron dar su vida y no negar en lo que había creído, ¿verdad? Porque es difícil que nosotros tenemos, ¿verdad?, diciendo que somos cristianos, ¿verdad?, y en un momento dado, cuando tenemos que verdaderamente que perder esa palabra y ese ejemplo que hemos dado, en un momento dado, por cualquier cosa, le negamos y negamos, ¿verdad?, la voluntad del Señor, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar conscientes que cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, Jesús en un momento dado le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Quién está hablando la palabra? ¿Quién está diciendo esa palabra? Que este camino que hemos emprendido no es un camino fácil, que en un momento dado vamos a tener que negarnos nosotros. ¿Quién de aquí no tiene una lucha con la carne todos los días? ¿Por qué? Porque la carne dice la palabra que la carne hay que buscar las cosas de abajo, ¿verdad? Más embargo, el espíritu es el que está puesto y ese es el que tenemos que estar alimentando a cada momento. ¿Para qué? Para que ese espíritu pueda vencer la carne, ¿verdad? Porque el espíritu siempre está sobre la carne, pero hay que estar alimentando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos dejamos, ¿verdad?, al gusto de la carne, pues tal vez ellos no estuvieron aquí, ¿verdad?, estuvieron buscando al Señor, ¿verdad? Pero nos llama la atención, ¿verdad?, que la palabra siempre nos habla de que el servir al Señor, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta que van a haber persecuciones. Quizás en el trabajo te van a mirar mal, te van a llamar, mira, tantas cosas que tal vez nos dicen en un momento dado, mira, para que se cree mejor que nadie. Entonces, todas esas cosas van a venir, pero por la causa de Jesús, por la causa de Cristo, nosotros tenemos que mantenernos portando. Vamos a sufrir, pero después de esa cosa vamos a tener la recompensa, y eso es lo que la palabra nos expresa, eso es lo que la palabra nos habla, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados, y qué bueno, y si no tenemos que sufrir por la causa de Jesús, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos ejemplos desde que a un principio, aún cuando Jesús vino aquí, no fue perseguido, no lo mataron, no hizo tantas cosas por él. ¿Qué mejor ejemplo tenemos, verdad?, de lo que es tratar de ser siempre van a haber problemas, situaciones, pero qué lindo, Jesús dijo, confía, yo he vencido. Amén. Y está gracias, Fidel. Y está el corito ese que dice, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno ahí. Cuando las cosas están tranquilitas, chacho, cualquiera, está normal, el fiel, tranquilito y vive. Pero las pruebas, las dificultades, el momento difícil, eso es para probar nuestra fidelidad a Dios, para probar, gloria sea al Señor, qué tan fiel, qué tan obediente le soy yo a Dios. Porque mientras que yo, en mi vida no hay problemas, ok, pero cuando viene el apretón, ahí es cuando vino entonces lo de los muchachitos estos, gloria sea al Señor, hacer pasado por el fuego en esos tres muchachos en ese horno de fuego. Ahí fue la prueba. Ellos pudieron haber dejado de comer las carnes y las comidas aquellas, tan sencillo como eso, y dame nada más a mí que la lechuguita y el tomate pegado nada más. Es así, y que todo siempre fuera así, no, me voy a abstener de eso. Pero cuando se apretó a tirarte aquí dentro de un horno, ahí es que se probó la fidelidad de esos muchachitos.
Ahí fue cuando se vino a decir si realmente tú eres lo que eres o no, gloria sea al Señor. Pero gloria a Dios que la fe de esos muchachos, Dios puede hacerlo, pero si no lo hace, no, también, no piensen que voy a doblegarme, no. El momento de la prueba y de la dificultad, mi hermano, tenemos que cogerlo como un escalón para nosotros, como un momento para acercarnos más a Dios, como un momento para que nuestra fe crezca, gloria sea al Señor. Como dijo Fidel, que la sangre de esos mártires han sido de fertilizante, gloria sea al Señor, para la obra del... Y aquí hay, no sé si en el repositorio de usted está, pero hay una historia, se la voy a leer rapidito. Dice que en una ciudad de América Latina, una turba de incautos, bajo la maligna influencia de un sacerdote católico, asesinó al dinámico y joven pastor de la iglesia evangélica. El cura veía cómo día tras día multitudes dejaban de ir a la misa a adorar imágenes por acudir a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Igual que los fariseos de antaño, este religioso se sentía rivalizado y veía cómo se le escapaba de las manos el monopolio y dominio sobre la gente del pueblo que iba despertando a la realidad. Una noche, directa o indirectamente, encendió el ánimo de muchos ignorantes malhechores, quienes armados de palos y machetes asaltaron la iglesia, atacaron despiadadamente al pastor, descuartizaron su cuerpo, destruyeron los instrumentos de la iglesia e hicieron averías en la casa del Señor. Sin embargo, la muerte de aquel cruel, de aquel siervo, la muerte cruel de aquel siervo de Dios que sufrió por causa de la justicia, mire, motivó a la población entera a buscar a Dios. De más está decir que hoy millones de personas adoran al Dios vivo y verdadero en un templo 4 veces más amplio que aquel de la persecución. Yo sigo honrando su palabra. Mire, el tiro le salió por la culata, mi hermano. Aquel pensó que quitando al líder iba a dispersar, como quien dice, y fue al contrario, motivó mucho más aún a aquel pueblo a buscar al Dios que aquel varón terminó dando su vida porque lo asesinaron injustamente, mi hermano. Gloria sea al Señor. Así que muchas veces alguien tiene que padecer para que florezca otro, gloria sea al Señor. Jesús tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario y padecer para que hubiera una iglesia hoy día, gloria sea al Señor, un pueblo que la adorara. Pero el momento de la dificultad, mi hermano, que no sea para decaer, sino, recuerde siempre, para cruzarla como un escalón, que lo veamos de esa forma, porque si lo vemos como un sufrimiento, mi hermano, vamos a estar todo el tiempo acabados y postrados. Pero si lo vemos como que Dios está con nosotros, que Él es el que toma la rienda de todas, Señor, tú me vas a sacar de esta, y si no, en el proceso vas a estar conmigo, pero que nuestra fe vaya en aumento, vaya creciendo. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Luma, ¿me puede coger la A? Ay, santas, que son tan largas estas. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro testifica que Jesús padeció una sola vez. Los católicos enseñan que Él es ofrecido cada vez que celebran la Eucaristía. Según ellos, cuando levanta la historia, la hoz, esta se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús, conocida como la transubstanciación. Ellos están negando la eficacia del acto salvador de Cristo en la cruz para complementarlo con el sacramento. Pero el tema central de Pedro en este pasaje es el sufrimiento de los justos. Y pues Pedro aquí habla sobre el sufrimiento que podemos padecer sobre nosotros, pero él se enfatiza más en lo que padeció, ¿verdad? Y lo que sufrió Jesús. Porque ellos le mataron el cuerpo, ¿verdad? Y le hicieron muchas cosas, pero sabemos que Jesús, ¿verdad? Resucitó y volvió a vivir. Ellos le hicieron en su cuerpo. Él padeció, ¿verdad? Por nosotros.
Esto hace alusión a la enseñanza bíblica de que si tuviéramos que dar nuestra vida por la proclamación del Evangelio, lo único que sufriría es nuestra carne, como pasó con el ejemplo de Jesús. Nuestro espíritu tiene asegurada la existencia en gloria para siempre. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En esta parte, lo que dije antes, le hace énfasis a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que Él era perfecto y Él nos dio ahí un ejemplo a nosotros. Él padeció en carne, pero volvió a vivir, y que no importa, ¿verdad?, lo que nos hagan, ¿verdad?, si estamos bien delante del Señor, el espíritu no le pueden hacer daño. Amén. Amén. Y pues ustedes, si quieren lo de los católicos, pues voy a explicar algo. Está bien. No, eso no lo está. No, está bien. El tema central de Pedro en este pasaje es el sufrimiento de los justos, dice, gloria al Señor. Pero dice que tomando como ejemplo los padecimientos del único justo delante de Dios, Cristo Jesús, quien padeció, como mencionó ahorita, por los injustos, gloria al Señor, para llevarlos a Dios. ¿Y cuántas personas, como hablamos mencionalmente, que han sido mártires, han tenido que dar su vida, gloria al Señor, por el Evangelio, han tenido que dar su vida, gloria al Señor, por el amor a las almas, vamos a ponerlo así, pero como hablamos ahorita, ha sido un fertilizante que ha hecho que otros se levanten, gloria al Señor, en base a ese sufrimiento y a esa muerte, gloria a Jesús. Dice, los padecimientos de los justos tienen un valor incalculable. Pues claro que sí, como ya hemos mencionado y volvemos a reiterar, gloria al Señor. Y están en ejemplo, como lo mencionó Fidel y mencionamos al principio, aquí en la vida de todas esas personas que padecieron, de esas personas que tuvieron que dar su vida. Así mientras que uno hablaba, me acordé de Esteban, gloria al Señor, cuando por hablar la palabra, por hablar la verdad, no fue apedreado, gloria al Señor, y él no levantó patitas a coger patitas para que te quiero, sí, no. Él estuvo ahí que dijo, igual que Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dieron su vida por el Evangelio, pero de todo eso, tal vez el momento difícil que te pasa, de esto, como Luma mencionó, que dice la palabra, gloria al Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Porque tal vez podrán acabar con esta. Tal vez podrán acabar, gloria al Señor, con nuestra existencia, con nuestra carne aquí, como uno dice, nuestra vida, lo que se sea. Ahí acabó. Pero bienaventurado, volvemos un poquito atrás, mientras que usted le sea fiel a Dios, mientras que su conciencia, su relación con Dios esté ahí firme, que si usted padece por causa de Cristo, siempre le fiel a Dios. Usted padece por causa de la justicia de Dios, no porque yo me estaba portando mal con mi poca vergüenza, lo que sea, porque si a usted lo linchan por su poca vergüenza y por una vida de derecho, usted sabe para dónde va. A diferencia de que si usted sufre por la justicia, usted pierde su vida por la justicia, mire, el cuerpo macaribe se lo van a comer los gusanos, pero ¿dónde va su espíritu? Como decía, yo siempre confundo a Pablo a Pedro, que dice que para mí el morir es ganancia. ¿Cuál fue el que dijo eso? Pablo. Nuestra victoria, nuestro anhelo y nuestro deseo, mire, cuando terminemos con esta carne, es estar en la presencia del Señor, no es otra cosa. O sea que para nosotros es ganancia, gloria al Señor. A Esteban lo apedrearon y aquel choco de sinvergüenza pensarían, igual que Jesús, como mencionó la hermana, gloria al Señor. Él terminó dando su vida, y como yo les hablé en el ayuno pasado, Satanás habrá hecho fiesta y tiró confeti pensando, lo maté, mató su cuerpo, pero él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, porque esa es victoria, y esa es nuestra lucha, esa es nuestro diario vivir, que nosotros tenemos que estar peleando, pero es por la salvación de nuestras almas. No es porque sepan que yo soy cristiano y yo tengo que aparentar una justicia, que yo tengo que aparentar un derecho. No, es que estamos luchando, gloria al Señor, con temor y temblor por nuestra salvación. Por eso es la que usted y yo estamos, gloria al Señor, tenemos que ser fieles a Dios, por eso es que tenemos que permanecer en su justicia, por eso que si padecemos, pero es porque obtener una victoria, una promesa de parte de Dios, de estar ante la presencia del Señor, gloria a Jesús. Estar aferrado a que si morimos, gloria sea al Señor, que vamos a estar a su presencia, gloria sea al Señor,
y todavía nos faltan 1, 2, 3 partecitas. Voy a brincar a la última para terminarlo porque no me gusta pasarme, pero en resumidas cuentas, gloria al Señor, dice que la victoria absoluta de Jesús sobre su padecimiento, su muerte, su sepultura, se empieza a alcanzar en la resurrección para consumarse con su ascenso a la diestra de Dios Padre. Sí, él murió, lo sepultaron como mencioné, pero está sentado a la diestra de Dios Padre, gloria a Jesús. La esperanza del cristiano consiste en que Jesús, después de dar su vida para redimirlo y resucitar de la muerte para vivificarlo, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. 2 razones tuvo Jesús para ir al lado derecho del Padre. Aquí está sentadito y dice que la primera es interceder constantemente por los que nos acogemos a su gracia y su misericordia. No estamos solos. Él se fue, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Que vamos a pasar persecución, momentos difíciles, pero ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Sí, papá, ayúdalo. Tú sabes que yo estuve en ese proceso, yo pasé por esa situación. Ayúdalo, yo sé por lo que le está pasando. Ahí está Jesús, gloria al Señor, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y la segunda dice, ejercer autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades, hasta que sus enemigos se han puesto por esclavos de sus pies. La muerte de Jesús no fue en vano, mi hermano. La muerte de Jesús tuvo un propósito: redimir nuestras almas del infierno, gloria al Señor, pero está ahí con autoridad para poder, miren, eso está por suceder ya mismo, sentarse allí en el trono de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tal vez nos señalan y nos juzgan por ser o pentecostales o lo que sean, pero que sean cristianos, que sea firme y que se guarde para Dios, y nos dicen bobolones o nos dicen lo que les dé la gana. Pero yo prefiero ser una bobolona aquí, pero tener un espaciecito allá arriba, gloria sea al Señor, como el Dios del cielo. De que vamos a pasar persecuciones, iglesia. Yo me pongo a pensar, y siempre terminamos hablando, porque ese es el tema. Mientras que yo venía de camino, gloria sea al Señor, venía orándole al Señor, dándole gracias por el día de hoy, dándole gracias por este sol, por yo digo Señor, pero al mismo tiempo yo digo Señor, empecé a clamarle por esos niños, porque mayormente con lo que yo veo con esos niños, con esos ancianos que tienen que cargar en esa queja, en medio de ese frío, y yo le imploraba a Dios la misericordia, y yo le decía, Señor, yo sé, no me tomes por ignorante, yo sé que esto tiene que pasar, para que tu venida, para que toda tu palabra se cumpla, pero mi corazón se mueve humanamente, y en eso te pido humildemente por misericordia por esas vidas, que sea Señor, en ese frío abrázalos, que no sientan ese frío, que a pesar de que estén pasando lo que estén pasando, pero que te sientan en ellos, gloria al Señor, porque ya sabemos que son cosas que tienen que pasar, pero rayos, que usted como humano no se siente y se parezca por esas vidas. Cada vez que veo una foto, cada vez que le hablo, yo veo esos ancianos, mi hermano, a mí me parte el alma en ese frío, porque ni siquiera es una temperatura que tú digas puedo caminar, son temperaturas bajo cero, sin luz, sin agua, sin comida, y sabemos que son cosas que tienen que pasar, amén, pero dentro de eso, mi hermano, nuestro corazón se duele y le pedimos a Dios misericordia, que esté ahí por ellos, que los abrigue. Le digo, yo no tanto honestamente por el joven o el adulto fuerte, sino por los niños que están ahí y por esos ancianos, gloria al Señor. Sigámonos orando por ellos, gloria a Jesús, que Dios en su misericordia se ampare de cada uno de nosotros, que en el proceso, por eso más, eso que estamos viendo allá, tiene que mover nuestra fe a creerle más a Dios de que su venida está cerca, a que me tengo que afirmar más con Dios, a que tengo que arreglar más mis cuentas con Dios, que no importando lo difícil que pasemos, la prueba que pasemos, el dolor que pasemos, la enfermedad que pasemos, gloria al Señor, nuestra redención está cerca. Que nuestra fe se afirme, que busquemos más del Señor y que confiemos en que Él tiene el control de todas las cosas, porque su palabra sí lo dice, porque Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. No estamos solos, gloria al Señor. Que la prueba sea para afirmarnos más en la fe, mi gloria al Señor, y sigamos orando los unos por los otros, porque son momentos en que nuestra fe, estamos viviendo días difíciles donde a veces nuestra fe se desfallece, nuestras fuerzas nos hacen falta,
Ahí está la necesidad de que sigamos orando los unos por los otros. Bueno, sea el Señor, amén. Así que Dios les bendiga.